En este vídeo nos centramos en las funciones creamatriz y liberamatriz. Son funciones de más alto nivel basadas en las funciones reserva memoria y libera memoria. Como dije en el vídeo anterior, serían las equivalentes, con las distancias oportunas, al constructor y al destructor de la clase. Bien, la función creaMatriz, como pueden ver, es una función, perdón, que devuelve un dato de tipo matriz 2D, en nuestro caso es un struct, y recibe tres argumentos y todos ellos opcionales. El objetivo es crear una matriz con un número de filas y columnas, como el indicado, con un valor inicial para todas las casillas, como el indicado en su tercer argumento. En el caso en el que no se especificara ningún argumento, pues observaríamos que crearía una matriz vacía. En el caso en que se especificara filas y columnas, pero no el valor, se crearía una matriz con todas sus casillas a cero. Y en el caso en que no se especificara el número de columnas o no se especificara el número de filas, pues crearía una matriz vacía. Bien, veamos los distintos casos. En el caso simple, en el que se llamara la función sin argumentos, se crearía, como vemos, una matriz vacía. En el caso en que se llamara con los valores 3 y 4, se crearía una matriz de 3 filas y 4 columnas, todas sus casillas a cero, lo vemos reflejado en el dato m. Y en el caso en que se llamara de esta manera, veríamos que la matriz es como la anterior, las mismas dimensiones, pero todas sus casillas tendrían el valor 9. Bien, la función creaMatriz se declararía en matriz 2D.h y se implementaría en el fichero cpp. Observaremos que el código de la función es bastante simple porque se basa en la matriz en la función reserva memoria. El resultado de reserva memoria se copiaría en la matriz local llamada matriz y posteriormente se ejecutaría este doble ciclo for rellenando en todas las casillas el valor suministrado en su tercer argumento o cero en el caso de que no lo tuviera. Y finalmente se devolvería una copia del dato local matriz. Por lo tanto, vemos que la función creaMatriz se basa en la función básica reservar memoria. La función que destruye la matriz como vemos, trabaja con una referencia y lo que hará fundamentalmente es liberar la memoria y dejar a cero los tres campos del struct referenciado por m. Este sería el estado final en el que quedaría m después de llamar a la función destruye matriz. Como puede adivinar, la función estará basada, la función, perdón, se declara en el fichero .h y como podía adivinar, la función se basa en libera memoria. De hecho, la función destruye matriz, como puede ver, lo único que hace es llamar a la función libera memoria. O sea, delega su trabajo en esta función simple. Este será un procedimiento bastante común cuando empecemos a trabajar con clases y veremos que no es inútil o no sobra tener esta función destruye matriz porque es posible que hayan otros métodos que necesiten liberar la memoria y no solamente el destructor. Por lo tanto, conviene tener las dos funciones independientes, aunque esta, en este caso, destruye matriz, solo haga que llamar a libera memoria. Bien, veámosla trabajar en el contexto del proyecto que nos ocupa. Y para eso, una vez que tenemos claro que las cuatro funciones estudiadas van a estar declaradas en el .h e implementadas en el CPP, vamos a centrarnos en el fichero que contiene la función main. En este caso, pediremos en las variables numFields y numCalls, con estos filtros, pediremos número de filas y columnas, por lo tanto el usuario en tiempo de ejecución introducirá esos datos. Y a continuación crearemos una matriz con esas dimensiones. Observe cómo no hemos especificado ningún valor inicial, por lo tanto se entenderá que todas sus casillas estarán a cero. Y a continuación con este doble ciclo for rellenaremos las casillas de la matriz. Finalmente, utilizando una función toString, mostraremos
o enviaremos el resultado del toString a la consola. Básicamente mostramos su contenido para finalmente destruir esa matriz, o sea, liberar toda la memoria ocupada. Vamos a verlo con mucho detalle. Bien, este sería el resultado de su ejecución en una consola. Si el usuario introduce 3 filas y 4 columnas, este sería el efecto de la función toString, en la cual nos dice que tiene 3 filas y 4 columnas, y vemos que para cada una de las tres filas, la primera fila, que es la del índice 0, nos muestra los valores 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así sucesivamente. Como podemos observar, es exactamente lo que hace cada una de estas ejecuciones del doble ciclo for. Accede a las casillas F y C para sustituir el valor 0, que es el que devolvía o el que provocaba la función creaMatriz, por el nuevo valor. Observe el acceso utilizando doble índice. Accedemos a través del puntero datos y mediante ese doble índice podemos acceder y escribir en todas esas casillas. Recuerde que en la clase, perdón, en el dato vector dinámico sustituíamos este acceso directo por una función que se llamaba valor. Invito a que trabajen en esta modificación e introduzcan la función valor para acceder a las casillas de una matriz dinámica, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de una expresión, igual que hicieron con el vector dinámico. Bien, vamos con detalle. Nos centramos en la primera llamada a crear matriz, donde creamos esa matriz con 3 filas y 4 columnas, y si nos fijamos en la pila, las variables numFields y numCalls, aquí las tenemos con sus valores correspondientes después de haber hecho la lectura. Tenemos una declaración de un dato M de tipo matriz 2D, aquí lo tenemos, con valores indeterminados. Y se produce la llamada a la función creaMatriz, a la que le pasamos numField y numCalls 3 y 4. Esa llamada hace que cuando empiece a ejecutarse la función, vemos sus parámetros formales, 3, numFields, numCalls y valor. NumFields y numCalls toman sus valores de los correspondientes parámetros reales y valor, como no se especificó en la llamada, aquí lo tenemos, como no se especificó en la llamada, pues se utiliza el valor por defecto, que es el valor 0. Bien, la primera instrucción que nos encontramos es la declaración de un dato local que se llama matriz, de tipo matriz 2D. Aquí lo tenemos con valores indeterminados. A continuación se hace una llamada a la función reserva memoria pasándole nFields y nCalls 3 y 4. Cuando se llama a la función reserva memoria y se crea su entorno en la pila, nFields queda con el valor 3, nCalls queda con el valor 4. Y podemos ver que se crea un dato local llamado matriz de tipo matriz 2D, de nuevo con valores indeterminados. Lo primero que se hace es colocar un 0 en estos 3 campos y a continuación se pide memoria para el puntero datos y la estructura de datos resultante. Toda esa petición está ya perfectamente descrita y comentada, por lo cual paso directamente a ver cuál es su efecto y su resultado. Aquí lo tenemos, el puntero datos apunta a este vector de punteros y a su vez cada uno de ellos a sus filas. Como podemos ver, todos los valores están indeterminados. Eso es lo que hace la función reserva memoria. Bien, una vez que hemos pedido toda la memoria, la función devuelve, como vemos, matriz, o sea, devuelve una copia de este dato local de la función reserva memoria. Bien, ¿qué hacemos con ese dato local? Bien, ese dato local, como podemos ver, es el resultado, o sea, la copia de ese dato local, que es lo que devuelve la función reserva memoria, se copia en matriz, dato de creaMatriz, aquí lo tenemos. Ese dato local, que tenía valores indeterminados, es sustituido por el valor devuelto. Por lo tanto, fields vale 3, calls vale 4 y el puntero datos es exactamente
o contiene exactamente el mismo valor que contenía, aquí lo tenemos, el dato local de la función reserva memoria, con lo cual hemos conseguido que el dato local de la función crea matriz apunte a la memoria que hemos reservado anteriormente. Bien, pues a continuación, con este doble ciclo for, rellenamos con el valor 0 todas las casillas y conseguimos una matriz correctamente inicializada. La última instrucción devuelve una copia de matriz a la función que hizo la llamada, en este caso es la función main. Volvemos a la función main, se elimina todo el entorno de la pila y el valor de la variable local de la función main llamado m es sustituido por el valor devuelto, incluido, por supuesto, el puntero a todos estos datos que están en el heap. Con eso conseguimos que la variable de la función main llamada m contenga exactamente los datos que hemos estado pidiendo y rellenando adecuadamente en las demás funciones. Con esos datos tiene acceso a la memoria dinámica y a todo su contenido y está correctamente inicializado. Bien, pues una vez que finaliza la llamada a la función, lo que toca ahora es ejecutar este doble ciclo for que se encarga de rellenar todos los valores correctamente y a continuación mostrar su contenido como hemos visto hace un momento. Toca ahora ver el camino inverso y es cómo actúa la función que destruye la matriz. Bien, recordamos que la función trabaja a través de una referencia y se entiende que su efecto será liberar toda la memoria y dejar los campos fields y calls a cero. Bien, nos encontramos en esta situación donde tenemos una llamada a la función destruye matriz y le pasamos, como podemos ver, una copia, perdón, le pasamos m. Esa función, aquí tenemos m, esa función trabaja a partir de una referencia, aquí lo vemos. El dato matriz es una referencia al dato que se utilizó al llamar a la función, que es m. Por lo tanto, en la pila lo que tenemos es la referencia matriz que accede al dato llamado m. Y sobre esta referencia, todo acceso que hagamos en la función será realmente al dato de la función main. Por eso, cuando llamamos a la función libera matriz, que es lo único que hace la función destruye matriz, lo que estamos haciendo es, al decir que le pasamos matriz, lo que realmente le estamos haciendo es pasar el dato de la función main. Con eso conseguimos que cuando empieza a trabajar la función libera memoria, en realidad lo que estamos haciendo, aquí lo tenemos, la función libera memoria trabaja con esta referencia llamada matriz, la referencia matriz de libera memoria accede también al mismo dato de la función main, con lo cual cualquier acceso que se haga a datos, fields y calls se hará sobre el dato real de la función main. Bien, pues la función libera memoria se encarga de liberar, como podemos ver en este ciclo for, cada una de las filas y a continuación libera la estructura principal. Cuando acaba la función, y se encarga de rellenar a ceros los campos fields y calls. Y el puntero. Cuando acaba la función, nos encontramos que toda esta memoria ya está liberada, ese era el objetivo de la función libera memoria, y la función destruye memoria no tiene nada más que hacer, por lo tanto devuelve el control a la función main y nos encontramos que la memoria ha quedado liberada y el dato m de la función main está perfectamente resuelto. Con lo cual hemos visto cómo las funciones que crean y destruyen la matriz trabajan correctamente llamando a las funciones más básicas de pedir memoria y liberar memoria. Tengan esto en mente y disponen, por último, recordar que disponen de todo el proyecto en un fichero tar en Prado. Así que descárguenlo, instálenlo, compílenlo, pruébenlo y vean cómo funciona el proyecto y compárenlo con lo que hemos descrito en estos dos vídeos.